Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos terminando nuestro culto de oración y, como siempre, pues nos acercamos a la palabra del Señor para ver ahí ese valor de la experiencia como cristianos. Nos acercamos a Génesis capítulo 22 y versículo 2, que dice: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Toma ahora a tu hijo y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, dice el texto en Génesis 22:2. Nunca estamos a salvo de las pruebas que nos puedan venir, o las tentaciones. En el pueblo hebreo, tentar y probar se expresan de la misma manera, con la misma palabra. Toda prueba tiende a mostrar la disposición del corazón, si son santas o incrédulas. Pero Dios no le permitió a Abraham la muerte de Isaac como lo hubiera hecho Satanás. La fe firme suele ejercitarse con las grandes pruebas y mucho más cuando te piden actos difíciles de cumplir, como le pasó a Abraham. El mandamiento de ofrendar a su hijo se da en un lenguaje que hace la prueba más penosa aún. Aquí cada palabra es una espada, como si fuera una espada. Si observamos, Abraham toma a su hijo, el único hijo con Sara, toma a Isaac, el hijo que él amaba, a ese hijo que amas. El lugar está a 3 días de viaje, de modo que Abraham tuvo tiempo de meditar y acceder deliberadamente. La manera de ofrecerlo en holocausto no solo mata a tu hijo, tu Isaac, sino matarlo como un sacrificio, matarlo con toda aquella solemnidad y pompa y ceremonia con que se acostumbraba a ofrecer los holocaustos en el tiempo de Abraham. El carácter de esta persona, el carácter de una persona determina cómo interpreta la voluntad de Dios. Lo vemos en el Salmo 18, en los versículos 25 y siguientes. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con los hombres íntegros. Como dice el Salmo 18, 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. El holocausto era una ofrenda que exclusivamente pertenecía a Dios, según nos narra el libro del Levítico. Lo fundamental es esa prueba de fe. Lo fundamental es probar la fe. En Deuteronomio 18 dice que nadie ofrezca en sacrificio a su hijo, haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería. Por tanto, el sacrificio de los niños y el ocultismo estaban completamente prohibidos por Dios. Y estas prácticas eran comunes en las regiones y en las religiones paganas de la época. Los propios vecinos de Israel sacrificaban a sus hijos al dios Moloch. En Levítico lo vemos. Otras religiones vecinas empleaban los medios sobrenaturales, tales como la magia y la comunicación con el mundo de los espíritus, para predecir el futuro y obtener dirección. Debido a estas prácticas malas, Dios habría de expulsar a las naciones paganas, y lo hace. Los israelitas iban a sustituir esas prácticas malas con la adoración al único Dios verdadero. La interpretación, por tanto, que Abraham le dio al mandamiento divino fue que tenía que matar a su hijo y que pudo dejar esa creencia tradicional mediante el dolor de una prueba muy difícil. Es como venía sabiendo y sabía perfectamente, pero Dios purificó la fe de Abraham. Si obedecemos la voz del Señor de acuerdo con nuestra sincera convicción, Él nos librará de aquellas creencias tradicionales que ofrecen una imagen suya instruida. Existen muchas de estas ideas de las cuales debemos despojarnos. Cuando Dios te habla, tienes que ir a su palabra, a ver en ella qué es lo que te dispones a realizar
si es correcto. Tienes que informarte conforme a la voluntad de Dios. Y esto es así, y debe ser así. Estaba en la Biblia ese sacrificio, pero estaba prohibido por Dios. Recordemos que el diablo está pendiente de nuestras creencias y de nuestras tradiciones para darle mucha importancia y hacer que pensemos que le creamos. El diablo va a intentar por todos los medios impedir que hagamos ese ascenso supremo que conecta con Dios y con su palabra, dándonos claridad y que nos libremos de nuestras falsas creencias tradicionales acerca de Dios. Pero si nos mantenemos fieles al Señor, Él va a permitir que pasemos quizá por una dura prueba, pero esto nos llevará a conocerlo mejor a Él. Y esto es una lección muy importante. Es la gran lección que nos deja la fe de Abraham en Dios. Y es que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por él, escuchando con atención la voz de Dios. Estaba ahí para obedecerlo sin importar a qué creencia se estaba oponiendo. Fijaros que obedecía a Dios, pero se oponía a una tradición. Abraham no era un devoto de sus propias convicciones. De otra manera, hubiera matado a Isaac y hubiera dicho que la voz del ángel era del mismo diablo. Cuando le dijo en el libro de Génesis 22:12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, nacido de Sara, de la línea de la promesa. Esa es la actitud de un entusiasta. Si permaneces fiel a Dios, Él te guiará directamente a través de todos y saltando obstáculos hasta que llegues a esa profundidad interior de su conocimiento. Pero una cosa importante en tu actitud es que siempre debes estar dispuesto a llegar al punto de renunciar a tus propias convicciones y creencias religiosas cuando no están debidamente ordenadas y enseñadas en las Escrituras. No seas como Pedro, cuando dijo, estoy dispuesto a hacer lo que sea, a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Abraham no hizo ninguna declaración similar, sencillamente permaneció fiel a Dios. Y él, Dios, purificó su fe. Veamos nuestra realidad. En Génesis capítulo 22 vemos uno de los grandes pasajes cristológicos en el Antiguo Testamento. También en el Salmo 22, en Isaías, leemos que la profecía de los sufrimientos de Jesús por nuestros pecados. Pero en Génesis 22 aprendemos claramente que Jesucristo es sacrificio sustituto. Y también se nos da una imagen de Dios Padre y del hombre en el pecado. La ofrenda de Abraham es un simbolismo de la ofrenda de Dios con Cristo. Pero para Cristo no había un carnero trabado en un zarzal, no había un sustituto en el último momento, en el último minuto. El ser más poderoso en el universo permitía que su hijo fuera torturado hasta la muerte para salvar al resto de sus hijos. El Dios que provee, Jehová Jireh, literalmente significa Jehová proveerá. La provisión del Señor en el momento oportuno es una realidad. Y lo que hizo allí en este monte fue un símbolo de la escena que más tarde los evangelios nos presentarán en el monte Calvario. En Moriah el Señor provee un cordero. En el Calvario el Señor provee a su Hijo, a su unigénito, en provisión por la culpa de nuestros pecados. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestro Cordero Pascual, el sacrificio perfecto por nuestros pecados.
debido a que nos libró de la esclavitud del pecado, no tenemos que hacer nada con el pecado del pasado, es decir, con la vieja levadura. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Somos triunfantes y desafiantes, como fue el apóstol Pablo. Pablo formula varias preguntas que no pueden ser respondidas, sino por el poder de Dios. Están señaladas para dar a los creyentes una profunda sensación de seguridad y de confianza espiritual. En el Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Dios, el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, dice el texto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios nos bendiga mucho. Tengamos una oración para terminar nuestro culto de hoy. Padre amado, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tuviste a bien encarnarte en el Señor Jesucristo y por medio de su muerte y su resurrección limpiaste todos y cada uno de nuestros pecados. Gracias por esa salvación tan grande que tenemos en el Señor Jesucristo. Te pedimos por aquellos que no le conocen, que le sigas hablando al corazón y que ellos puedan sentir la necesidad de entregar sus vidas al Señor, creyendo por fe que Él murió y resucitó también para darles salvación y vida eterna. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.